Muchas gracias, bienvenidas a todas. Es un gusto tenerlas con nosotros igualmente para darnos otra visión sobre el tema de la mujer y cómo podemos realmente convertirnos en una sociedad más justa, una sociedad más equitativa. Alguien decía por ahí, me parece que es un punto fundamental, que la discriminación hacia la mujer es una de las discriminaciones más perniciosas por ser ocultas. Es una discriminación que muchos incluso la vemos como una cuestión normal y corriente, salvo en casos obviamente extremos, como sería el caso muy reciente de Irán o de Afganistán. Es una discriminación que la perdemos entre la realidad diaria y a veces la vemos y simplemente se nos vuelve parte del paisaje. Hay instituciones que están dedicadas, que hacen su propósito el convertirse realmente en catalizadores de procesos de equidad y de justicia. Y hay personas detrás de esas organizaciones que efectivamente han dedicado su vida prácticamente a este tipo de labores. Entonces vamos a hablar de las dos cosas, vamos a hablar tanto de las instituciones como de las personas, porque aquí efectivamente nada de lo que estas instituciones hacen sería posible sin el liderazgo que le aportan cada una de ustedes. Así que entonces me gustaría empezando por el lado de las instituciones efectivamente, porque me contaran un poquito cada una de ustedes qué es lo que hacen sus respectivas instituciones. Tenemos a Aldeas Infantiles SOS, que hace una labor impresionante. Tenemos a Nosotros Women Connecting, que es una cuestión que me contabas un poco los alcances y me parece una cuestión fascinante desde el punto de vista un poco más del arte y demás. Tenemos a Mariola con su consultoría ético y por supuesto tenemos a Josette como secretaria de Flaxo. Cuéntenos un poco qué hacen cada una de sus respectivas instituciones, empezando por vos. Gracias. Bueno, en Nosotras Women Connecting estamos dedicadas a potenciar el liderazgo en niñas, mujeres y adolescentes en Costa Rica, en la región de América Latina y tenemos un proyecto en Kenia, África. Básicamente tenemos programas de formación donde tratamos de trabajar un modelo de liderazgo con chicas desde los 13 a los 24 años con el programa Soy Valentía y después de ahí trabajamos con mujeres emprendedoras, mujeres artistas y mujeres en política. Hasta este momento de 5, 6 años, la pandemia siempre me hace un año ahí como que quedó medio raro. Hemos trabajado alrededor con 125,000 mujeres a través de nuestros eventos, nuestros procesos formativos y los diferentes espacios donde trabajamos con ellas. Esas mujeres ahorita están liderando espacios. Hemos tenido muy buen éxito en formar mujeres y también crear una comunidad de mujeres que está muy fuerte. Estamos creciendo a nivel regional. Ahorita estamos trabajando con mujeres en Centroamérica. Contamos las historias de esas mujeres. Para nosotras era vital desde el inicio inspirar a otras mujeres y a chicas a que pudieran ver a esas personas que llegan a puestos de liderazgo, mujeres como las que estuvieron en estos paneles anteriores, como las que están acá, y que puedan descifrar un plan de vida para poder llegar ahí. Nosotras Women Connecting básicamente cuenta historias, hace eventos memorables y une a las mujeres en procesos de formación y en comunidad. Sí, me decías que tenés diversos rangos etarios para diferentes grupos de mujeres. Contanos un poco más de eso. Sí, bueno, pues un poco desde Nosotras Women Connecting empezamos a trabajar con mujeres emprendedoras de los 20 años para arriba. Después nos dimos cuenta que teníamos que hacer una estrategia muchísimo más específica para poder llegar a las chicas adolescentes. Y pues ahí fue donde nacieron los programas de Soy Valentía, que los trabajamos al lado de UNICEF, al lado de PANI, al lado de otras instituciones y organizaciones, donde trabajamos con chicas de 13 años para arriba. En el futuro queremos trabajar con chicas más pequeñas, pero pues hemos ido avanzando en el rango etario que vamos cubriendo con todos nuestros programas de liderazgo. Sí, es muy interesante. Volvemos al tema de dónde empieza realmente la formación para la igualdad, y es que la formación para la igualdad empieza
el día uno, ¿verdad? Empieza evidentemente en la casa, empieza en la escuela, y después se va desarrollando, pero nuevamente como que si fuera un idioma. Más nativamente lo vamos a hablar si esto lo empezamos desde el día uno. Por supuesto que hay niños y niñas en condición de riesgo que no tienen ni siquiera la oportunidad de tener un hogar donde ver reflejadas conductas, o las conductas que ven reflejadas son exactamente las opuestas que las que quisiéramos promover. Y en ese sentido me gustaría que nos hablaras un poco de la labor que hace Aldeas SOS, que efectivamente toma a los niños desde la más tierna infancia para llevarlos en este proceso de desarrollo tan importante que hacen ustedes. Contanos un poco de lo que hace Aldeas. Gracias, Manuel. Bueno, y buenos días a todas y todos. Aldeas Infantiles SOS tiene 45 años en Costa Rica de hacer una labor maravillosa, y es poder brindar el cuidado alternativo a niñas, niños y adolescentes que lamentablemente por condiciones de vulneración de algunos de sus derechos han perdido el cuidado parental. Y ya esto es muy doloroso, porque que te desarraiguen de tu familia, independientemente si es buena, si es mala o si es más o menos, como dicen algunos de ellos, resulta ser muy doloroso. Entonces, Aldeas Infantiles SOS se convierte en esa opción alternativa de cuidado, y esta palabra alternativa es importante porque nunca nada va a reemplazar el hogar, nunca nada va a reemplazar la familia. Pero a partir de ahí, pues nos encargamos y tratamos de brindar a estas niñas y niños un entorno afectivo, protector, brindándoles opciones de desarrollo sobre todo, porque el cuidado alternativo no es solo la operación arroz y frijoles, va más allá de eso. Está en nuestra responsabilidad poderles brindar y cogarantizar sus derechos en términos de salud, educación, apoyo emocional. Lamentablemente los niños y niñas que llegan a nuestras aldeas infantiles en su gran mayoría vienen con un trauma complejo. No podemos decir son niños mal portados o son niños que nadie los quiere, no, lamentablemente han pasado por una vulneración de derechos y su trauma es bastante complejo y requiere un apoyo emocional constante, pero también requieren apoyo vincular porque tienen su familia, ¿sí? Lejana, cercana, pero van a tener un referente familiar que necesitamos que se vinculen con ellos. Y parte también de nuestro trabajo está en desarrollar en ellos habilidades para la vida. Para mí eso es uno de los temas más importantes, que puedan tener esas herramientas para poderse enfrentar en cuestión de 18 años a una vida independiente, a una vida adulta diferente, y que puedan cortar ese ciclo de violencia que lamentablemente fue en el que nacieron. Entonces, desde Aldeas, pues esa es nuestra maravillosa misión. Sí, en ese sentido me imagino que el proceso de modelamiento de comportamientos para realmente cambiar un poco esas enseñanzas tempranas que los van a llevar a repetir ese comportamiento es una de las cosas más importantes que hace Aldeas, supongo. Sí, Manuel, y sobre todo yo hablo mucho con las formadoras, que cariñosamente se les habla tías, se les dice tías, y yo les digo, mira, aquí no se trata de cambiar a nadie, aquí se trata de aceptar tal cual como sos, escucharles. Creo que es una de las cosas más importantes que hay que hacer, más allá de modelarles su conducta o transformarlos en que sean niños o niñas maravillosas, porque no existen niños y niñas maravillosas, eso no es cierto. Todos en su absoluta individualidad tienen su parte maravillosa, diferente y única. Entonces, parte de nuestro trabajo es escucharles, darles ese espacio de escucha, darles ese espacio de participación, permitirles ser, pero ser desde una visión diferente, ¿verdad? No desde ese contexto violento en el que han sido creados. Claro. En el caso, Mariola, de Ético Consultoría, vos estás muy metida en temas de economía circular, de sostenibilidad, de este tipo de cosas, que igualmente son parte de estos pasos importantes que estamos dando como sociedad para convertirnos en una mejor sociedad, en una sociedad que piense más, digamos, en nuestro futuro, que piense más en la conservación del planeta y demás. Contanos un poco lo que haces vos desde Ético y lo que has hecho, digamos, también en tu carrera. Gracias, gracias Juan Manuel, gracias a todos y la verdad agradezco esta oportunidad. Primero tengo que contar mi experiencia previa de trabajar en Horizonte Positivo, una ONG que trabaja temas de pobreza, empleabilidad, reactivación económica. Estuve 10 años aportando a esta organización, veo caras conocidas, aprovecho de saludarles.
y trabajamos mucho en crear modelos para darle oportunidades a personas que están en condición de mayor vulnerabilidad, especialmente pobreza. Creamos un modelo de medición de pobreza multidimensional dentro de las empresas y toda esa experiencia de 10 años trabajando como directora de operaciones y luego directora ejecutiva fue lo que me dio esa valentía de ahora decir, y allá está doña Cristina, no me deja mentir, que es parte de la Junta Directiva de Horizonte Positivo, me dio la valentía de emprender y de crear Ético Consultoría. Con toda la formación y experiencia, realmente mi intención y mi formación como educadora especial, con experiencia en proyectos y en sostenibilidad, es crear modelos de circularidad que le den oportunidades a esas poblaciones que están en mayor vulnerabilidad de incorporarse a todo lo que es el sistema económico y a toda esa dinámica económica que existe. Dentro de la experiencia en los diferentes proyectos que realizamos en Costa Rica, bueno, ya vieron que soy venezolana, como Bélgica habla más tico que yo juro que yo hablo tico, pero es mentira, no lo logro todavía, son 16 años, pero sí llevo a Costa Rica en mi corazón, mañana también voy por la cena. Y en la ejecución de los diferentes proyectos en Costa Rica, me he dado cuenta de que definitivamente la pobreza tiene rostro de mujer. Los más vulnerables somos las mujeres, son mujeres jóvenes y también adultos mayores. Ayer estuve viendo un poco sobre el tema de estadísticas y el informe reciente del Estado de la Nación y hubo una cifra que me asustó y me impulsa más a crear esos modelos para ver cómo ayudamos y apoyamos a estas personas. Y es que tenemos un 23% de pobreza, un 6.8% de pobreza extrema, pero tenemos un 44% de personas pobres extremas y vulnerables. 44% de la población costarricense está afectada. Y a ellos, esa es una población que muchos están sin formación, donde la brecha se acrecentó por la pandemia, la brecha educativa, donde muchos están sin trabajo, donde muchos de esos trabajos para buscar sobrevivir han sido crear emprendimientos informales. Entonces, bueno, de ahí nace mi motivación con Ético. Ético no es una fundación sin fines de lucro, lamentablemente, pero sí tengo el interés de apoyar a emprendedores, emprendedoras, a incorporarse y a través de estos modelos de circularidad, que ya Sí. luego los contaré un poco mejor. Y ahora hablamos un poco de eso, hablemos después Claro. del tema de cómo se combina este tema de hacer el bien con el tema de utilidad y el tema Así es. de hacer negocio también. Yo sé, en el caso de Flaxo tiene una enorme cantidad de estudios y de proyectos en áreas de mujer y sociedad, incluyendo cosas muy interesantes como mujer y procesos de paz, como mujer y pymes, como violencia obviamente familiar, violencia de género, etcétera, etcétera. Contanos un poco lo que hace Flaxo en estas líneas. Bueno, muchas gracias y primero, pues Manuel, gracias por la invitación, gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, a las panelistas y a las personas que nos precedieron en la palabra, porque también uno resetea mucho lo que ha estado pensando y esa es una palabra mágica luego, o por lo menos durante la pandemia. ¿Qué es Flaxo? O sea, Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y aquí viene el mantra que tengo yo que recitar, ¿no? Flaxo es un organismo internacional, intergubernamental, académico, autónomo y plural. Imagínense lo que es aprenderse eso, ¿no? ¿Ah? Porque además esa es la síntesis de lo que es el espíritu de esta institución, que yo voy a decir porque es única en la región latinoamericana y caribeña, pero es única en el mundo, porque en ella confluyen dos estamentos de la sociedad que por lo general o no se hablan o no se miran bien. Por un lado, los generadores de ideas, la academia,
y por el otro lado los tomadores de decisiones, los estados. El máximo órgano de gobierno de la Flaxo, y yo tengo que estar en 4, ¿no? El máximo órgano de gobierno de la Flaxo son los estados miembros. Hay 18 estados de América Latina y el Caribe, son los últimos en dar la palabra a las políticas que se hacen en los temas educativos y de investigaciones, pero también tenemos no solamente a los países, sino a una gran cantidad, yo diría, a mí no me gusta usar la palabra élite académica, pero a una gran cantidad de cientistas sociales comprometidas y comprometidos con el bienestar, la igualación de derechos en las sociedades cada vez más plurales, más diversas y más inequitativas de América Latina y el Caribe. Si uno pensara en Flaxo, así como cuando vamos a la Universidad de Costa Rica hay un campus en San Pedro, el campus del que yo soy responsable está en 13 países de América Latina, hay 13 direcciones en este momento, y a mí me tocó ser la primera mujer secretaria general en 65 años de historia, en la cual ha acompañado Flaxo en sus diferentes ciclos políticos a la región latinoamericana y caribeña. Y yo quiero contar esa experiencia porque yo fui electa, no es que me asignaron. O sea, yo llegué a un proceso de elección en donde en primera instancia hubo un país, Costa Rica, que tuvo la visión de proponer a una mujer de candidata. Segundo, apoyar mi candidatura. Y tercero, tuve que competir. Y yo les digo por qué es importante señalar esto. Porque a mí fue a la única candidata que le vieron el currículum y vieron a ver si yo tenía un doctorado o no. El otro que quedó y que se retiró al final era un candidato hombre y no tenía doctorado, pero nunca lo cuestionaron. Entonces, mi currículum habló y me abrió el espacio, pero también el trabajo político. Y cuando uno entra, mujer, en esas condiciones, a abrir espacios, uno tiene una doble responsabilidad, hacer bien la tarea, pero también hacerla bien para que otras mujeres puedan seguir en ese proceso. Entonces, es doblemente comprometedor y doblemente estresante. O sea, hay un sentido de compromiso que a veces atenta contra las horas de trabajo y las horas de familia que uno debería también considerar. Eso por un lado, pero también en otro lado, lo que hace a Flaxo diferente son sus 3 objetivos fundacionales. En primera instancia, la formación académica, la docencia, en temas de formar líderes y lideresas a nivel de formadores de nuevas generaciones en todas las áreas de las ciencias sociales. En segundo lugar, el tema de la investigación de avanzada. Flaxo está rankeado por el Instituto Lauder de la Universidad de Pensilvania entre los 100 mejores centros de pensamiento del mundo. O sea, estamos entre los 10 de América Latina, pero entre los 100 del mundo. Y yo digo que no somos solamente un centro de pensamiento, y perdonen el anglicismo, o sea, no somos nada más un think tank, Flaxo es un do tank, porque incidimos en el acompañamiento de la creación de políticas públicas en el desarrollo de las sociedades. Y el tercero, que es un mandato fundacional de nuestra Constitución, que es el acompañar a los diferentes estados de América Latina y el Caribe en la integración y el desarrollo. Y ahora que todas vemos los informes, CEPAL señala 3 grandes problemas que tiene la región de América Latina, y de ahí nos excluye Costa Rica, para salir, porque no hemos terminado de salir de la pandemia, o de la sindemia, como le digo yo, porque no es un tema solamente de salud, sino que ya tocó áreas más amplias, ¿no? De salir de esta sindemia que nos tiene todavía tratando de buscar nuevos mapas conceptuales para ver cómo salimos adelante. Y CEPAL señala 3 grandes desafíos. Primero, el tema de la inversión. Segundo, el tema de la producción. Y tercero, la educación inadecuada que tiene la región. Por primera vez los economistas ya están hablando de la importancia de la educación, al fin, ¿no? Si usted realmente quiere cambiar una sociedad, yo digo que hay 3
elementos importantes: educar, educar y educar. Y a mí me toca el privilegio no solamente de estar en el momento preciso, no hubiera querido que me tocara este momento, pero en el momento preciso para hacer ese cambio y negociar con los estados miembros de la Flaxo presupuestos para estas unidades académicas, para estos centros universitarios, porque además tenemos esa incidencia y se sientan con nosotros bianualmente para ver cómo está caminando la región. Y yo considero, para hablar en un tema que además nos une en este foro, Flaxo se convierte en un socio estratégico para realmente dar un piso sólido a las nuevas generaciones de latinoamericanos y caribeños, de hombres y mujeres, de jóvenes, para realmente enfrentar el desafío que tenemos hacia adelante. Claro, y obviamente es un gran orgullo tenerte a vos como directora ejecutiva de una institución tal cual, y además siendo mujer. Me parece que realmente es un gran orgullo para el país. Contanos un poco, y sigo con vos un segundito, desde el punto de vista, digamos, de Costa Rica comparado con la región, ¿ves una diferencia en los retos con respecto al desarrollo equitativo de la mujer, Costa Rica versus otros países, o crees que básicamente estamos siempre siguiendo el mismo patrón? Siempre Costa Rica ha tenido un cierto sentido de excepcionalidad que yo creo que desafortunadamente a veces siente uno, no sé si porque me estoy volviendo viejo y cascarrabias, uno siente que a lo mejor lo hemos perdido un poco, pero hay, digamos, diferencias fundamentales, o estamos hablando de temas muy semejantes en términos de los retos para la igualdad de la mujer en Latinoamérica versus Costa Rica. Bueno, a ver, yo pienso que Costa Rica ha sido en muchos temas punta de lanza en los temas de la igualación de derechos de las mujeres en estamentos bases, ¿no? Y eso es fundamental. O sea, uno lo mira en la conformación que hay, no solamente ahora, en los órganos de gobierno del Estado, pero eso no significa que hay que verlo de una manera como que se llegó y costó mucho llegar. Se dieron luchas muy importantes, hay mujeres muy valiosas, desde lo local hasta lo nacional y lo regional, que siguen dando esas luchas para abrir espacios a mujeres líderes. En el caso de Flaxo, yo por lo menos sí tengo el orgullo de decir que desde que yo asumo como secretaria general en las 13 unidades académicas, cuando yo asumo como secretaria general, tenía 3 directoras, ahora somos 7, somos mayoría, ya se da este cambio a un liderazgo o por lo menos más opciones y más posibilidades para que mujeres preparadas puedan entrar a este mundo académico que ha sido históricamente muy elitista y muy dirigido a lo que es los liderazgos masculinos, a pesar de las ciencias sociales. Entonces yo sí creo que Costa Rica tiene una historia de éxitos muy importante, pero, y aquí hago un llamado, o sea, tenemos que cuidarlo, porque también si miramos a Costa Rica, hemos ido perdiendo espacios de manera preocupante, que nos hacía un país distinto, y si lo miramos no solamente a nivel de la región latinoamericana, sino a nivel de la subregión centroamericana, o sea, ya hay señales de alerta que pasaron de amarilla a naranja y ahora estamos en alerta roja. Entonces yo creo que como país tenemos que tomar conciencia, tenemos que despertarnos y mirar cuáles son los nuevos códigos que implican dar respuestas a sociedades cada vez más enojadas. Hay un hartazgo en la ciudadanía, no solamente en Costa Rica, pero ya aquí hay luces de alerta que nos dicen que la sociedad está brava. Las sociedades son cada vez más diversas, más plurales, pero además cuando hablamos de sociedades equitativas, yo también digo sociedades dignas
Y el tener sociedades dignas significa que no podemos seguir permitiendo los grados de pobreza, los grados de inequidad, las faltas de oportunidades que tienen las personas. Y en esto hablo como costarricense, pero también hablo como latinoamericana y caribeña, pero latinoamericana en el sentido de que como región tenemos una deuda muy importante con las generaciones y nuestra generación en especial. Sí, sí, y es que hay un paso relativamente corto entre diversidad en la sociedad y cómo esa diversidad, si se dirige hacia un punto común, hacia una meta común, esa diversidad de perspectivas te conduce efectivamente a una sociedad mejor, versus polarización, que es algo parecido, digamos, tiene ciertas cuestiones parecidas, pero donde realmente no hay comunidad de propósito, más bien lo que tenés es esa gran separación. El caso de Estados Unidos versus Canadá, por ejemplo, ¿verdad? Dos países que luchan, ambos diversos desde su punto de vista de su conformación, de todo tipo, pero donde uno tenés efectivamente ese proceso de diversidad contribuyendo hacia un mismo proceso y el otro una polarización tremenda, que me parece que en Costa Rica estamos empezando a vivir de forma muy notable. Me gustaría ahora hablar un poquito con ustedes del por qué están ustedes en lo que están, por qué están haciendo esto. Y aquí empezando, por ejemplo, con Marisela, que tengo entendido que vos sos algo así como productora de teatro, una cosa por el estilo. La verdad que tu currículum sale que sos como 5 o 6 cosas. A mí esos currículums me gustan porque son currículums que te dicen que sos una persona curiosa, que te gusta curiosear, que te gusta explorar cosas, pero como una persona que empieza su carrera en el teatro llega a ser la líder de una organización como estas. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Gracias. En realidad mi profesión es productora audiovisual de cine, esa es mi especialización. Esa es la oficial, sí, la versión oficial. Empecé a hacer teatro y empezamos a hacer teatro musical y demás, y esa es una de mis grandes pasiones, pero encontré en contar historias, que es como mi pasión número 1, una gran posibilidad para poder transformar realidades. Y lo vemos en toda nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de la pandemia, ya que estamos hablando tanto de la pandemia, sin Netflix, sin Spotify, sin YouTube, donde teníamos acceso a teatro, a música, cosas que ni siquiera nos pudimos imaginar? Y pensando un poco de eso, cuando empecé a trabajar con nosotros Women Connecting, un poco era crear una propuesta que pudiera cambiar la narrativa, cambiar la conversación de lo que estábamos diciendo. Un poco que las mujeres tomaran el protagonismo, contaran sus historias, y no solo sus historias, sino la transformación que querían ver en el mundo. Porque precisamente como decía doña Yoset, tenemos una serie de mujeres que están en las comunidades. Yo vengo de comunidad rural, donde he visto, mi familia es muy involucrada en la comunidad, desde mi familia materna y paterna, entonces estuve muy involucrada en actividades comunales, y siempre me acuerdo que las mujeres estaban en la cocina trabajando, haciendo toda la logística, haciendo todo posible, pero no estaban en los puestos de toma de decisión, no eran las presidentas, no eran las que estaban tomando decisiones per se. Y después puedes ver eso a nivel de escala. Y un poco mi preocupación como niña que vio esto, como niña que quería ser presidenta de Costa Rica y quería ser todo, porque una sueña con eso cuando es niña, de que no habían referentes y que de alguna manera mi crianza había estado un poco basada en esos referentes. Y entonces lo que quise ser y un poco las herramientas que tenía en ese momento era contar historias, porque es mi profesión, soy una cientista social de la comunicación. Entonces por ahí viene la transformación, y ahí encontré un espacio vacío donde la idea mía y lo que yo quería hacer resonó con mucha gente, y empezamos a crear una organización de cero. Lo que pasa es que tuvimos otras mujeres lideresas aliadas, que todavía las seguimos teniendo y que muchas de ellas están aquí, que nos han ido ayudando a crear esta organización, y hemos hecho pasos muy grandes, digamos, para lo que realmente pasa
con este tipo de organizaciones que son muy pequeñas, muy específicas y que su estabilidad está, y que igual la de nosotros siempre está un poco en jaque, pero que nos ayuda a hacer esto. Lo hago porque he visto la transformación de las personas, porque desde el primer evento tengo historias de mujeres, porque todo empezó como un evento y ahorita escuchamos mujeres que dijeron, fuimos al primer evento de Nosotras Women Connecting, que fue en el 2017, y a partir de ahí me hice emprendedora. Y entonces uno dice, claro, esta mujer se le transformó la vida. Chicas adolescentes que nos cuentan cosas similares, otras mujeres que dicen, gracias al proceso de Nosotras Women Connecting, ahora estoy en esto, o estoy haciendo lo otro, o me animé, o algo escuché a alguna mujer contando su historia y yo dije, soy ella. De estas historias tenemos montones, y esto pasó el primer año, y siempre uso el primer año porque el primer año era, vamos a inventar, o sea, estábamos un poco experimentando, todo lo contrario de como haría yo algo ahora, pero era un poco como salido de la pasión. Y cuando hicimos el primer Nosotras Women Connecting, que fue un proceso formativo más un evento, y vimos los resultados, y vimos el hambre que había por espacios tan refrescantes, donde pudiéramos observar, escuchar, aprender y un poco identificarnos, fue cuando yo dije, bueno, esto tiene que ser una realidad. Y entonces ahí encuentro eso, en contar historias, en ver la transformación en las personas a través de las historias que no son mías, son las historias de muchísimas mujeres y que todavía hay un montón más. Claro, esto hoy por hoy se ha convertido en tu propósito de vida, por supuesto. Sí, Claro, sí. Contar historias para transformar la vida, esa claro. es como mi frase, para transformar vidas, Claro. ¿verdad? Y todo eso viene igualmente del concepto que hablábamos en el panel pasado de lanzarse, porque finalmente fue eso, ¿verdad? Realmente lanzarse y probar y entender cómo podías influenciar y hacer tu ámbito de influencia mucho más grande dentro de la Siempre sociedad. es prueba y error, ¿verdad? Claro, Siempre claro. con este tipo de cosas y con este tipo de innovaciones. Y nosotros ahorita ya tenemos un proceso claramente muchísimo más estandarizado y más serio, pero digamos, siempre es prueba y error. Y a como pudo funcionar, pudo no funcionar. Y yo creo que ahí el timing es fundamental, ¿verdad? Y creo que una del anterior panel, ¿verdad? Decía, es como, bueno, cayó la pandemia y nosotros ya éramos digitales. Entonces, el timing para esa empresa Claro. es perfecto, ¿verdad? Y entonces yo creo que nosotras tuvimos y hemos tenido buen timing de poder leer el momento y leer el tono con el cual podemos llegarle a las Claro, personas. claro, muy interesante y muy interesante cómo encontraste tu camino de vida a través de tu profesión, pero finalmente reflejado en contar historias para convertir, para poder mejorar la vida de la gente. Shirley, yo tengo 2 hijos, y francamente, no siempre, pero muchas veces me vuelven medio loco, insisto, no siempre. Vos no tenés hijos propios, pero tenés solo ahorita como 360 bajo tu responsabilidad, que son como que si fueran tus hijos, y otros muchos que han pasado por el programa a lo largo de los años. ¿Cómo te involucraste en esto? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Y qué se siente saber que tenés tantos muchachos a los cuales has dado una oportunidad de vida? Bueno, no se me nota, ¿verdad? Que tengo 360. No, estás Me veo demasiado relajada. Sí, sí. Sí, bueno, tengo el privilegio de ser responsable de esos 360 niños y niñas. ¿Cómo llegué a esto? Saben que a mí me trajo a las ONGs y al mundo social un terremoto, así de crisis. 2010, el terremoto de Chile, que vino con un tsunami. Por algunas cosas de mi vida personal súper interesantes, ahora las veo interesantes, en ese momento para mí era el caos. Paso por un divorcio de mi primer matrimonio, el segundo no me he divorciado y espero no divorciarme, y por esta razón comienzo a buscar trabajo. Justo estaba el terremoto de Chile y casualmente viene también el terremoto de Haití. No sé si algunos de ustedes recuerdan esas historias tan terribles, con una gran diferencia. Chile con una capacidad de resiliencia impresionante y Haití pues ahí van, una crisis tras otra. Y esto, Manuel, me lleva a Chile. Me lleva a Chile a un trabajo temporal que fue tan temporal que duró 12 años en World Vision, y a partir de ahí comencé a involucrarme mucho en la niñez, pero desde una práctica humanitaria.
Entonces, ¿qué me lleva a esto? Podría decirles muchísimas palabras técnicas, pero solo tengo una, y es la pasión por impactar en una población que realmente requiere de ese apoyo y de ese acompañamiento, porque solos no lo van a lograr. Necesitan de los adultos, necesitan de ese acompañamiento en momentos de crisis. Estar en una situación de terremoto y especialmente en una zona de conflicto como fue Dichato, fue realmente conmovedor, porque yo en Dichato vi los barcos en las casas y las casas en el mar, y esto duele el alma. Y ahí es donde te das cuenta que realmente somos seres humanos, y para trabajar en este tipo de organizaciones hay que ser eso primero, un ser humano. Puedes tener muchísimos títulos, son necesarios, pero realmente si no tienes esa parte de humanidad, no vas a tener ese componente importante de pasión. Y eso es lo que me lleva a mí a las ONGs. En World Vision estuve en una parte bellísima, que es la parte de prevención, de apoyo, de generar espacios amigables a niños y niñas que pasaban por diferentes circunstancias. Me devuelvo a Costa Rica, trabajé acá 10 años y después tengo la oportunidad de volver nuevamente a Chile, sin terremoto por dicha, aunque me acostumbré a los temblores, y ya esta vez vuelvo como directora de operaciones. Ahí estuve un año y comenzamos a impactar muchísimo, y a impactar en regiones que ustedes no se imaginan el nivel de vulnerabilidad que hay en Chile. Y en la región metropolitana hay un lugar que se llama Cerro Navia, con índices de violencia impresionantes, pero que vemos al frente un Santiago espectacular. Un Santiago espectacular, súper desarrollado, un metro maravilloso, nunca necesité auto, pero realmente atrás había una vulnerabilidad y una necesidad de trabajar en temas de prevención de violencia. Y bueno, ahí estuve incidiendo, y una de las regiones que más aprendí fue la 9ª región, que es Temuco. Y les invito para que lean un poquitito sobre el sur de Chile. En Temuco tenemos una población súper interesante que son los mapuches. Y dentro de esa población habían niños y niñas que sus derechos eran sumamente violentados por un tema cultural. Entonces, trabajar con todos ellos me hizo aprender muchísimo, pero yo creo, Manuel, que la parte más curiosa de todo esto es cuando tengo que dejar un sueño, porque bueno, ¿quién no sueña trabajar fuera del país, expatriado en una ciudad como Chile? Y debo devolverme por un tema personal, familiar, maravilloso, que fue acompañar a mi madre en su último año de vida. Decidí dejar el trabajo y devolverme para acá. Sí, nuevamente el papel de la mujer en su rol de centro y protector de la familia, que hablaba ahora Claro. Tatiana más temprano. Claro, claro, y eso me hace recordarme la película Como agua para el chocolate, ¿verdad? Pero bueno, ahí me devuelvo y justo aparece Aldeas Infantiles. Aparece Aldeas Infantiles, renuncio a World Vision, que fue mi escuela, realmente fue mi escuela donde me formé también en gestión de proyectos. Y bueno, Aldeas Infantiles es llegar al frente, ya ahí no hay que prevenir, ahí hay que atender. Y lamentablemente hay que atender lo que ya está roto. Y yo creo que es una de las cosas más difíciles y me reta y me encanta tu pregunta, Manuel, ¿por qué? Siempre tenemos que preguntarnos el por qué. Hay un libro bellísimo de Simon Sinek que se los recomiendo, que se llama Comienza por el por qué. Cuando nos preguntamos el por qué hago las cosas y le encontramos sentido, ahí se vale trabajar en ONGs, no ser bien remunerado económicamente, pero emocionalmente esto no tiene precio. Te llena todos los días, y tener 360 chicos y chicas a cargo es tener un gran equipo que me ayuda a hacerlo. No podría sola, en cada aldea hay un director de programa, pero es estar pendientes que si un niño se fracturó tengo que firmar el permiso para que lo operen, así esté yo en una playa tomándome una margarita, tengo que detener lo que estoy haciendo para poder atender, firmar el permiso, que lo atiendan en el hospital. Y es pelearse, yo les digo literal, yo me peleo por ellos, pero cada vez que llego a una aldea y veo a esos chicos con su platito de cereal, con su merienda, se siente una enorme satisfacción, y ellos no tienen por qué saberlo, pero atrás hay un trabajo de incidencia impresionante, Sí, porque para aquí está, poder hacer esto. porque aquí está realmente dos niveles, digamos. Está el nivel institucional de mantener esa maquinaria funcionando para que efectivamente toda esa infraestructura camine, pero además está el nivel absolutamente personal de me llamaron porque pasó tal cosa con un niño específico y tenemos que correr a ayudar, ¿verdad? Vos me contabas algunos de los mensajes que recibís de vez en cuando con las cosas más complejas realmente, tragedias complicadas, y también dedicarse a eso
más allá, digamos, de la infraestructura grandota, ¿verdad? Ver a cada uno de esos chicos en su condición más humana. Ahí parece que hay un tema de amor, como decían en una conferencia anterior, realmente. Sí, tengo la bendición de tener un esposo maravilloso, que está ahí al lado mío y también es un fan. Él me ayuda bastante, pero me recuerdo que hace un par de meses, 3 meses atrás, estábamos en el aniversario de bodas, 10º aniversario. Lo había esperado tanto porque me soñaba que me iba a ir en un crucero por las islas griegas. Obviamente trabajo en una ONG, entonces no pude ir. Pero no importa, el sueño se vale, ¿verdad? Y resulta que estaba celebrando mi aniversario de bodas con mi familia y recibir una llamada que un niño incendió una casa de una aldea es realmente paralizante. Y sí, señoras y señores, se siente un miedo terrible, porque detrás de esa llamada me estaba llamando la gerencia técnica del PANI para decirme, dicen en las noticias que está incendiada la aldea infantil de Limón. Yo entre que contestaba y veía la foto, yo no les puedo explicar la foto como se ve, pero lo más jocoso de todo esto es llegar 2 días después y que los chiquillos te cuenten la tragedia como si fueran periodistas, ¿verdad? Y entonces él vino, pero me lo cuentan con una emoción que yo decía es que deberían ser artistas de Hollywood porque tienen un potencial impresionante. Saben contar historias, claramente. Saben contar historias, Maricel, para que me los contrate, por favor. Sí. Ese es el tipo de cosas que uno dice, ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué miedo? ¿Qué pasó? La primera pregunta, y me imagino que ustedes como madres y padres dirían, ¿hay heridos? Pues sí, el gato, ¿verdad? Y el gato es un gato muy significante para una niña en particular. Y entonces uno bien perverso viene y dice, y el gato salió con la cola echando chispas. Yo me imaginaba el gato, ¿verdad? Esa es una de las que más me ha paralizado, pero también historias maravillosas como escuchar que una niña sale egresada de la aldea y obtiene una beca para estudiar bioquímica. Ese tipo de cosas te llenan de enorme satisfacción. Entonces yo paso del susto más grande, de la preocupación más enorme de qué plato de comida vamos a llevar, a las alegrías más maravillosas que he tenido en mi vida. Claro. Mariola, un poco háblame sobre por qué haces lo que haces. En el caso tuyo trabajas muchísimo con empresarios, con empresas, y hasta hace todavía relativamente muy poco. La verdad que era muy difícil convencer al empresariado que su función iba más allá de simplemente la producción de utilidades. Todavía hace muy poco este era un tema, digamos, más de publicidad, un poco más de branding, que una cosa realmente de convicción. Eso ha venido cambiando afortunadamente a lo largo de los años de forma importante, pero ciertamente todavía no estamos ahí. ¿Cuál ha sido tu experiencia y por qué decidiste entrar en ese mundo, en esa coyuntura? Sí, gracias por la pregunta, porque en efecto es un tema muy reciente, ya la sostenibilidad no es optativo, ¿verdad? Ya las empresas definitivamente tienen que hacer un cambio de paradigma de una gestión tradicional a una gestión sostenible, tanto con la sociedad y la comunidad en la que están, como con el ambiente e incluso a nivel de gobernanza. Costa Rica es un país donde el empresariado, y no me lo han contado, lo he visto, lo he vivido, el empresariado es comprometido, el empresariado costarricense ya es sensible hacia estos temas. Sin embargo, la transición no es de un día para otro. Hacer un cambio en una empresa de pasar de una economía lineal, que imagino que todos saben que es extraigo, produce, usamos y desechamos, hacia una gestión de procesos más circular, no es sencillo. Eso requiere de inversión, eso requiere de preparación, eso requiere de un cambio organizacional, o sea, requiere de una serie de situaciones que no siempre es tan sencillo y tan fácil hacerlo de un día para otro. Entonces, en lo que yo he podido vivir, y tu pregunta inicialmente es ¿por qué? Y yo me quedé pensando y dije, bien, porque puedo, porque tengo el conocimiento y porque de verdad es satisfactorio saber que estoy dando un aporte
a ese empresariado o a nivel institucional, tanto público como privado, a dar ese cambio de paradigma, a sensibilizar hacia estos temas, a que definitivamente ya esa idea que se tenía de que la empresa tiene que ser rentable y el objetivo único es tener ganancias, ya no es, y repito, no es optativo, no es que yo como empresa voy a decidir hacerlo, el que siga con esa mentalidad no va a sobrevivir, sino que más bien ahora es prosperidad compartida y también tratar de que todos nos veamos beneficiados, que exista la rentabilidad en la empresa, pero sin afectar mi entorno, ¿verdad? Y es un tema que me ha apasionado mucho, que a través del proceso de implementación de este modelo que se creó en Costa Rica del índice de pobreza multidimensional empresarial, nos pudimos dar cuenta de verdad del gran compromiso que tienen las empresas, no solamente con su gente, con sus colaboradores, que es parte también de la sostenibilidad social, sino con las comunidades y con el ambiente. Tiene que ir más allá, tiene que trascender. Mi motivación, y es increíble poder decirlo, yo creo que Costa Rica nos escogió, a mi esposo, a mis hijos y a mí, para estar acá. No fue como dijimos, voy a escoger el mejor país para irme y para emigrar, sino que se abrió la oportunidad y la aprovechamos. Con Horizonte Positivo fue igual, fue una causalidad o casualidad, no sé cómo decirlo, pero ahí estuve. Y luego me senté y pensé, ¿para qué? ¿Para qué estoy en Costa Rica? ¿Para qué aprendí todo este tema de pobreza, sostenibilidad que estuvimos haciendo con Horizonte Positivo? Bueno, para ayudar, ¿verdad? Claro. Para poder transmitir conocimientos, para poder de alguna manera hacer lo que en mi país no voy a poder hacer, y para poder, por supuesto, ayudar a otras mujeres, a otra población vulnerable, no únicamente mujeres, a que puedan empoderarse. Muchísimas gracias. Básicamente eso. Yo sé, todos conocemos tu perfil público, obviamente, pero me gustaría que me contaras aquí, vamos a hacer la revelación en estreno aquí, ¿cuál es tu motivación más profunda? Como mujer, como profesional, ¿por qué estás haciendo lo que haces? ¿Qué te apasiona, digamos, de lo que haces en Flaxo como secretaria general? Bueno, yo estoy en Flaxo porque me gusta y porque además a través de un puesto de poder tengo la posibilidad de incidir de manera positiva en la vida y en generar calidad de vida a muchas personas. ¿Pero por qué digo porque me gusta? Porque Flaxo tiene esa dualidad, es la gran universidad de posgrado de América Latina por un lado, pero al mismo tiempo los dueños de la Flaxo, si queremos ponerle dueño, a los intelectuales no nos gusta, señora, pero los dueños de la Flaxo son los estados. Claro. Entonces, es un espacio donde se dialoga y se converge los dos elementos, lo público con la academia, pero por el otro lado yo sí en mi gestión lo que hice fue poner la tercera pata del banco, que son las alianzas público-privadas, porque ya las sociedades no se van a seguir construyendo solamente con política pública, sino que tienen que haber estas alianzas, fortalecerlas, aprender a conocernos, porque también tenemos espacios donde no nos conocemos, e ir viendo cómo construimos. En este momento las sociedades del mundo están fraccionadas, lo miramos, o sea, lo hemos visto en las últimas elecciones en los países europeos, en Estados Unidos, en los países latinoamericanos, ¿no? Aquí mismo estamos fraccionadas. Entonces, ¿por qué me gusta y por qué me apasiona en lo que estoy? Porque también es a través de la educación, como señalaba al inicio, que usted logra crear esos vasos comunicantes, a través de la política pública, a través de la posibilidad, o sea, aquí en Costa Rica tenemos todas las herramientas para la igualación de derechos, pero muchas veces no se conocen, muchas veces no se utilizan, muchas veces se dejan de lado.
Entonces, este proceso de educar, este proceso de capacitar, este proceso de generar no solamente información, sino investigación innovativa, porque esa es otra cosa, y yo aquí sí quiero ser contundente. O sea, las crisis no son la excepción, las crisis van a ser la norma. Lo que nos pasó con la pandemia no es que vino y se fue. Y yo tengo un temor muy grande en esto, Manuel, y es a veces este temor de salir de zonas de confort, este miedo de no querer cambiar. Y si no cambiamos, o sea, vamos directo al antropoceno, estamos directo al camino a la extinción. Entonces, educar para un respeto de todos los seres vivos, o sea, tener ese triángulo, ¿no? Lo económico, lo social, pero también lo ambiental. O sea, ¿cómo generamos una nueva forma de ser? Y hay dos palabras que yo desde el inicio, que las escuché, las aborrecí. Y aquí me disculpan porque aquí se ha usado mucho una. Primero, el tema de, a ver, ¿cómo lo digo? Disculpen de veras, pero a ver, yo no soporto cuando hablamos de resiliencia, porque esa es una palabra que todavía nos jala más hacia no querer cambiar, es soportar, sobrevivir. Entonces, no me gusta la resiliencia. Hay una palabra extraordinaria que ha salido ahora, que yo la encontré, porque también si no me gusta tengo que decir cuál es la palabra que tenemos que empezar a usar, se llama histéresis. E histéresis significa que aquí viene el problema, que lo voy a sobrevivir, pero ¿cómo lo voy a sobrevivir? Con elementos distintos, con formas distintas de ver el desarrollo. Y la otra que no me gusta es la palabra, tanto no me gusta que a veces se me olvida, ¿no? Tratas de eliminarla del lenguaje completamente y de tu mente. O sea, sí, hay que borrarla, no, pero tiene que ver con, y también son palabras exportadas, muchas veces que se pasan de otro idioma al español, y tiene que ver con la tolerancia. Esa es peligrosísima. O sea, a mí tolerancia no, respeto, porque usted no tolera las diferencias, usted las respeta, usted aprende a convivir con ellas. Y eso es parte de lo que tenemos que quitarnos, y eso es parte a nivel educativo, ese es mi compromiso. No podemos seguir hablando de resiliencia y no podemos seguir hablando de tolerancia. Yo te respeto, pero si te tolero, llega un punto en donde ya no voy a tolerar y te voy a matar. Y entonces viene el tema de las violencias, porque no es una violencia, son la gran cantidad de violencias que existen en el mundo. Entonces, a mí me apasiona estar en este momento. Dentro de 2 años me tengo que reinventar, porque Flaxo es como un estado. Yo fui electa, 4 años fui reelecta, 4 años más. Yo pensé que mi reelección iba a ser como, ojalá, no. Iba a ser el momento en donde todo lo que construimos a nivel de fortalecimiento institucional, sobre todo en la norma institucional, en la base que da la vida a estos organismos, o sea, la segunda etapa iba a ser para gerenciar lo que habíamos logrado, y además un equipo, y ahí yo sí quiero señalar que en la Secretaría General tuve la suerte, porque ese es otro secreto de liderazgo, de conseguir buenas personas que trabajen. Claro. Y en esto yo tengo 3 jóvenes que son espectaculares, con responsabilidades regionales muy importantes. En esa construcción, en ese fortalecimiento, en esa forma de llevar a cabo la tarea que nos encomendaron los Estados miembros, ¿no? Yo dije, ok, los próximos 4 años, esto es para ya explayarnos en este nuevo concepto, y me agarra la pandemia, ¿no? Pero entonces también uno dice, bueno, ¿por qué? Porque la pandemia es un desafío, la sindemia es un desafío. Si no educamos para el cambio, si no vemos que las crisis van a ser la norma, si no nos preparamos,
para lo que estamos viviendo ahora, pero también para el futuro. Si no nos vemos ya no como un país, sino como parte de una región, sino como parte del mundo, si no nos miramos, si no nos dejamos de mirar el ombligo, no vamos a ninguna parte. Claro. Y a mí en eso me frustra muchísimo, por ejemplo, que en la actualidad América Latina no tiene voz, no tiene única voz, no hay confianza en los temas de decisión y de política, hay una escasez de liderazgos muy grandes y en estos temas, miren cómo se nos ha ido cerrando a las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay de presidente en este momento en América Latina? ¿Cuáles fueron los países que de manera no resiliente, sino haciendo las cosas a través de la histéresis, lograron salir mejor de la pandemia? Los que están gobernados por mujeres. Y no porque seamos distintas, es porque vemos las cosas distintas, claro, tenemos otra visión. Entonces, me apasiona, pero estoy aquí porque me gusta. Sí. Y dentro de 2 años me tengo que reinventar. Otra vez a reinventarse por precisamente la histéresis que ya hablábamos como tiene que ser. Alguien preguntaba por ahí, y creo que es importante ver el ejemplo de lo que vimos en este panel, cómo se manejaba, digamos, la fragmentación de todos estos esfuerzos. Y me parece a mí que la fragmentación se maneja precisamente de la forma que hemos visto hoy, con el diálogo, con la integración entre partes, entre gobierno, entre empresa privada, entre organismos de la administración pública, entre iniciativas privadas, iniciativas no gubernamentales. Ese diálogo fundamental es el que efectivamente nos va a llevar a una sociedad mucho más justa, porque la verdad es que no hay nada que cada uno de nuestros sectores de forma independiente pueda hacer para resolver un problema que es absolutamente sistémico, que es absolutamente de base. Y entonces me parece que esa es la forma, me parece que conversaciones como esta y conversaciones como las que se tienen todos los días en otros ámbitos, de los cuales la mayor parte de nosotros no nos enteramos, pero que existen y que se están dando, son la forma a través de la cual realmente se logra poder integrar todos estos esfuerzos de forma tal que no se conviertan en cuestiones aisladas, sino que realmente formen parte de un gran esfuerzo sostenido para convertir a la sociedad en una sociedad más justa. Y por cierto, que ese es un proceso que no acaba, ¿verdad? Eso es un proceso, me parece que nuevamente el cambio nos lleva cada vez a esforzarnos más en él, y además cada vez vamos descubriendo más cosas en las que podemos ser mejores. Hace 40 años nadie hablaba de una forma consistente y seria de los derechos de la mujer porque pensábamos que más o menos éramos iguales. Hoy nos damos cuenta de qué tan desiguales éramos, aceptábamos la desigualdad, aceptábamos la falta de tolerancia, y ahora aceptamos la tolerancia como que si esa fuera la meta que tenemos que seguir, y vamos cada vez más dándonos cuenta el camino que lleva a ser mejores seres humanos. Ahora nos estamos dando cuenta que no solo nosotros somos importantes, sino que también hay otro montón de criaturas en el mundo que las cuales no solamente son importantes por ellas, sino porque no podemos vivir sin ellas. Entonces esto es un proceso de autoconocimiento del ser humano, que yo espero que se vaya a acelerar conforme empiezan a surgir todas estas iniciativas. Yo les agradezco muchísimo a nuestros panelistas, ha sido igualmente un conversatorio súper interesante, nos podríamos aquí quedar un montón de rato, pero el cronómetro aquí ya dice 0 y eso me obliga a terminar por hoy. Entonces, muchísimas gracias, un gran aplauso para todas ellas y nos vemos en adelante. Bueno, un gusto tenerlas acá con nosotros, realmente sean muy bienvenidas. Hoy vamos a hablar de algo que me parece súper interesante en este conversatorio, que tiene que ver con cómo se ve ese liderazgo cuando tiene el sello de mujer. Cómo se ve ese liderazgo, ese camino de vida que ustedes han recorrido. Y todas ustedes con experiencias muy diferentes, pero estoy seguro que todas muy interesantes. Y yo quisiera empezar, Cristina, con vos, que sos hija de una persona pues tremendamente reputada, un empresario de gran tradición en Costa Rica, don Guillermo Macís,
y a vos te toca llenar esos zapatos. Te toca llenar esos zapatos en una sociedad donde todavía hace unos años el tener una mujer en puestos de liderazgo era una cuestión relativamente rara. ¿Cómo fue ese proceso? Me parece tremendamente interesante que nos contés cómo llegaste a donde estás y cuáles fueron los retos que tuviste que enfrentar en ese proceso. Perfecto, bueno, no, muchísimas gracias y encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, primero, hablar de uno a veces es complicado, es difícil, ¿verdad? Pero ahora que te escucho, me dices, bueno, ¿cómo llegaste? Por accidente. Realmente yo llegué a la organización por accidente, yo soy la tercera de 4 hermanos y yo estudié inicialmente Relaciones Internacionales. En mi proceso, cuando estaba haciendo mis exámenes de grado, mi papá, que esta empresa la fundó hace 46 años, se quedó sin un colaborador, entonces yo le dije, papi, pues te ayudo mientras me empleo y estoy haciendo otras cosas. Y entonces me incorporé a la organización, mientras tanto, ¿verdad? Por un ratito, y bueno, me fui apasionando con el tema y seguí entonces con una carrera dentro de la organización, primero como asistente de los asesores, después fui aprendiendo un poco más de tecnología, que era súper importante, hice todos los cursos de correduría de bolsa y de repente me vi que ya estaba inmersa en el negocio, en un negocio familiar, en donde mi hermano mayor, pues era como el, precisamente por ser el hombre y que se venía formando en el tema, era como el que iba a liderar, iba a seguir el proceso de mi papá. Pero mi hermano se fue de viaje, se fue a estudiar afuera y entonces, y no volvió. Y entonces yo dije, bueno, yo seguí de la mano con mi papá aprendiendo y eso fue una gran bendición. Estar al lado de mi papá durante todos esos años me permitió conocer el negocio, ¿verdad?, al lado de él, formarme. Y como bien decía Manuel, una persona, mi papá, pues de mucha trayectoria, muy conocido, entonces el tener la oportunidad de formarme con él fue una gran bendición. Adicionalmente, entonces en la empresa iniciamos con un proceso de protocolo familiar. Al ser una empresa familiar, pues teníamos que determinar cómo iba a ser mi rol o de cualquier otra persona que viniera a asumir después ese proceso de sucesión. Y tuvimos este consejo familiar en donde tuve el apoyo de mis hermanos, de mi mamá, que también mi mamá pues fue socia fundadora de la empresa con mi papá, entonces ahí tenía también ese ejemplo tan importante de una pareja, ¿verdad?, que emprendieron y que además sacaron el negocio juntos. Y al tener ese apoyo de mi familia, de mis hermanos, de mis padres y de mi esposo, por supuesto, pues yo dije, bueno, ¿y ahora qué me falta para poder llenar esos zapatos, ¿verdad? Y tenía que terminar mi formación, entonces saqué mi maestría. Nunca se me olvida ahí estudiando a la par de mis hijos chiquititos, mientras ellos estaban en la escuela, pues yo también terminando de cerrar la brecha que tenía, porque de acuerdo al protocolo, pues también tenía que tener, llenar, digamos, una serie de requisitos. Déjame interrumpirte ahí nada más un segundo. ¿Fue difícil para tu papá aceptarte a vos como sucesora, siendo mujer, o fue algo que él, digamos, abrazó muy rápidamente? Contame. Sí, papi era de avanzada. Mi papá empezó este negocio a los 60 años, ¿verdad? Y realmente yo siempre sentí de parte de él un apoyo incondicional. Y cuando vio que yo mostré interés y que estaba incorporada en la organización, pues no dudó de darme todo su conocimiento y de darme la mano. Y para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, haber podido formarme a su lado y recibir todo ese apoyo. Claro, claro. Me parece fantástico, qué bueno tener líderes así, que generan líderes como vos, efectivamente, porque en muchos casos y en muchas familias, y conozco ejemplos muy claros, nos perdemos de la existencia de grandes líderes por un tema de género, ¿verdad? Y conozco casos terribles de situaciones de esa forma con gente todavía, digamos, en estas generaciones. Sueini, vos estás en un mundo complejo, que es efectivamente el mundo de las relaciones corporativas. Yo te contaba que en algún momento me tocó hacer algo parecido por ese lado y tu labor en muchos sentidos es convencer a los escépticos, ¿verdad?
hablamos de este tema, de cómo realmente logramos convencer al empresario de la importancia de los factores extra empresariales, o por lo menos que han sido percibidos como extra empresariales durante mucho tiempo, y de su importancia. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya de ese liderazgo con sello de mujer? ¿Cómo has logrado llegar ahí? ¿Cuáles han sido tus experiencias? Muchas gracias, Manuel, y un privilegio estar a la par de líderes y con tantas mujeres acá presentes y personalidades importantes dentro del género. En efecto, el mundo o la gestión de las relaciones corporativas es un reto, y es un reto muy bonito. Me gusta y estoy muy agradecida por la oportunidad que me dan en Cope Caja de afrontar esta gran labor de estar trabajando todos los días, poquito a poquito, y gestionando múltiples alianzas con diferentes entidades, con diferentes sectores, y también la oportunidad más grande que se me da es el poder gestionar y aportar desde el punto de vista de las familias a nivel de contenidos, de herramientas que les puedan aportar positivamente y que les brinden esas capacidades para desarrollarse como personas, para aplicar lo que son diferentes temas como las finanzas, como lo que son también para diferentes públicos enfocado en lo que son las mujeres. Y toda esta gestión, todo este privilegio es muy importante el poder desarrollarlo de una forma siempre con el enfoque de aportar positivamente y de ayudar a todas estas personas, y pues es un privilegio y un gran reto que se cumple todos los días en estar buscando también cómo resaltar el talento de todas aquellas mujeres y hombres también, ¿verdad?, que pueden aportar positivamente en diferentes temas, como dentro de nuestra cooperativa, que el giro y el propósito de las cooperativas pues es siempre ayudar a todas estas familias, y con el tema de la pandemia, que hemos visto las demás panelistas, se ha venido a resaltar y a potenciar todo lo que es la virtualidad. Entonces, el alcance de todas estas capacitaciones que hemos logrado llevar a las familias se ha potenciado, iniciando en el 2019 teníamos un alcance de 2.200 personas por las limitaciones del tema presencial. Tenemos asociados en Copecaja en todo el país, y para el 2020 con el tema de la virtualidad logramos en equipo llegar y brindar y aportar contenidos de valor a más de 22.000 personas de forma presencial, ya sea virtual, presencial o híbrida. Y bueno, en los últimos 4 años hemos logrado un alcance de casi los 3 millones de personas por el impulso que nos da la presencialidad. Entonces, todas estas gestiones, todos estos retos son un privilegio y una gran labor que viene con la crisis, ¿verdad? Que nos impulsa a realizar las cosas y las gestiones que hacemos de diferente forma a lo que estábamos habituados anteriormente. Paula, vos sos colombiana y estás aquí en Costa Rica desde hace ya algunos años. ¿Cómo ves tu rol como mujer en una empresa multinacional tan importante como Microsoft? ¿Cómo influencia tu visión de vida, crees, lo que haces? Gracias, Manuel, y gracias también por compartir este espacio. Efectivamente, como mujer, ingeniera y líder de una organización como Microsoft, siento responsabilidad para ayudar a otras mujeres, para ayudarlas a empoderarse, para buscar generar impacto, para buscar reducir la brecha de talento que se viene en carreras técnicas en el mundo en general. Me siento muy orgullosa de lo que he logrado, pero siento que no he terminado, que tengo mucho por hacer y construir. Eso es básicamente el primer sentimiento.
Claro, y me imagino evidentemente en esto, uno de los temas más importantes es la desigualdad que existe hoy en el acceso, digamos, y en la salida de profesionales digamos, carreras relacionadas con STEM, con las ciencias, versus mujeres versus hombres, que es una brecha todavía bastante relevante. ¿Eso es algo que ustedes sienten todos los días en el mercado? ¿Es algo que es presente para ustedes? Sí, es permanente. Para darles un ejemplo de mi posición en Latinoamérica, soy la única mujer y trabajo todos los días y la compañía trabaja en los temas de diversidad e inclusión. No es suficiente, por eso pienso que es parte del proceso que tenemos que seguir fomentando intencionalmente. A veces lo hacemos, pero no sabemos que lo estamos haciendo. Yo creo que nuestra responsabilidad es hacerlo y ser intencionales y tener la conciencia para promoverlo. Un ejemplo interesante es cuando vamos a formar equipos de trabajo. Muchísimas veces en las carreras técnicas, la mayoría de hojas de vida que se reciben vía aplicaciones, vía contactos, vía referencias, son en la mayoría hombres. Cuando tengamos esto, siempre busquemos la balanza en el sentido de tener un número equivalente de hojas de vida de mujeres para poder formar ese equipo y dar la oportunidad también. Necesariamente, pues el proceso de selección va a definir quién es el mejor candidato, pero si nosotros fomentamos a través de espacios pequeños, acciones pequeñas, claramente estamos habilitando más la probabilidad de que mujeres tomen roles de liderazgo. Claro, si ustedes me permiten, yo me voy a servir un cafecito, me imagino que no será problema. Es que vieran que ya a estas horas y sin café se vuelve bastante complicado. Muchas gracias. Me parece súper interesante. Contame un poquito, Cristina. A ver, los que conocen a Cristina saben que ella tiene un estilo de liderazgo muy, muy particular. Es un estilo de liderazgo muy lindo, es un estilo de liderazgo muy llano, muy, digamos, con una gran sensibilidad humana, que es algo que no es típico, en general yo diría de los gerentes, pero mucho más de los gerentes en el área financiera. Vos estás en un área que dentro de todas, igual que el área técnica de tecnología, sigue estando muy dominada por hombres. De hecho, yo no sé si hay alguna otra persona, alguna otra mujer que lidere un puesto de bolsa aquí, seguro que ahora sí, pero hasta hace unos pocos años era solo vos y nada más. ¿Cómo a través de tu liderazgo como mujer crees que contribuís específicamente a tener una mejor compañía? ¿Qué tipos de insights, qué tipos de visión te da el ser mujer que te permiten, crees vos, ser una mejor líder para tu empresa? Bueno, muchas gracias. Yo creo que como mujeres somos como más sensibles, ¿verdad?, a ciertas situaciones, y el sector financiero, como bien lo decís, es muy dominado tal vez por el liderazgo masculino, pero hoy lo que hemos buscado nosotros a nivel de la organización es un liderazgo muy colaborativo, ¿verdad? Yo creo que separar que hombres y mujeres no es sano, más bien es buscar cómo, ¿verdad?, con estas visiones diferentes que aportamos tantos los hombres como las mujeres, generamos mucho valor en la organización. Hoy, bueno, aquí me acompañan varias compañeras de la oficina. Hoy nosotros en la empresa somos el 54% somos mujeres. Esto ha ido cambiando y me preguntan que si ha sido por mí, ¿no? Realmente, inclusive los hombres, ¿verdad?, me dicen, bueno, pero ¿qué está pasando aquí, ¿verdad? ¿Por qué tanta mujer? Yo, si ustedes son las que las escogen, porque hay un proceso interno donde se presentan los currículos, donde participan, y es un proceso transparente, claro, y las mismas mujeres han venido a ser seleccionadas en un proceso totalmente, ¿verdad?, claro. Entonces ha sido interesante porque la incorporación de más mujeres en la organización, que no ha sido, digamos, en forma, ¿cómo se llama?, o sea, por mérito, ¿verdad?, de ellas, ha venido a generar a la organización una visión diferente. Inclusive con el tema de la visión de nuestro negocio. Nosotros cuando nacemos como un puesto de bolsa, hace 46 años, pues nuestro enfoque era meramente cómo gestionábamos las inversiones financieras. Hoy nuestro modelo de negocio se ha ampliado y un poquito esto ha venido acompañado también de
de la visión que hemos construido en la organización, donde nos hemos preocupado más bien porque necesitamos dar una asesoría integral a la gestión de estos patrimonios, y esto involucra otros factores que tal vez antes no estaban tomados en cuenta. Es una asesoría más amplia en donde el tema de la familia tiene una relevancia muy importante. Cuando hablamos de la gestión de un patrimonio desde la perspectiva familiar, el involucramiento de la mujer, por ejemplo, es determinante, porque hoy en día la mujer toma el 84% de las decisiones. No nos imaginamos el poder que tenemos. 84% de las decisiones en temas de inversiones, de vacaciones, de temas relacionados con escuelas, educación, en el manejo de la casa. O sea, esas decisiones las tomamos nosotros. Entonces, la importancia también que tiene cuando hablamos de la gestión de los patrimonios a nivel de las familias, a nivel de las empresas, donde también están hoy más involucradas las mujeres en posiciones de decisión. Entonces, todo eso creo que lo he venido también impulsando, pero en una labor también de convencimiento con el equipo, ¿verdad?, de que hay valor, de que la participación de la mujer cada vez es más relevante en estos procesos de toma de decisión. Entonces, creo que he venido a tratar de darle esa visión diferente, ¿verdad?, en la gestión de la empresa como tal. Claro, y me imagino, Suheini, que eso, por ejemplo, en el caso de Copecaja, como proveedor de crédito, se refleja de la misma forma, digamos, con la participación muy importante de la mujer como realmente quien administra las finanzas de la casa, y con una participación importante de mujeres emprendedoras, etcétera, etcétera. En efecto, Manuel, en Copecaja y como en la mayoría de instituciones o empresas, se da una mayor proporción de mujeres, por lo menos en Copecaja el 54%, coincidiendo, son asociadas mujeres. Y podemos ir revisando punto por punto también las colaboradoras de Copecaja, también entre el 53 y el 54 son mujeres. De estas colaboradores, el total, el 53% son puestos de jefaturas. También podemos ver a nivel de crédito, anda similar, un 52% de las mujeres son las que tienen créditos, también las que ahorran más, ¿verdad? Igual, 53%, 57%, más bien ahí sube entre ahorros e inversiones son mujeres. Y algo muy importante a resaltar es que las mujeres somos mejores pagadoras, nos mantenemos mantenemos nuestras deudas más al día que los hombres según nuestras estadísticas, y esto se repite en todas digamos que en la mayoría. Y algo es una tendencia mundial eso, efectivamente. Lo que no va de la mano con esta predominancia femenina es la participación de las mujeres en puestos de mando, ¿verdad? Ahí sí quedamos debiendo o el sistema o los diferentes factores, porque viendo las estadísticas a nivel de mujeres en puestos gerenciales, solamente el 14% para el 22, para este año, y a nivel de mujeres en puestos de juntas directivas llegamos apenas al 18%. Entonces, es curioso ver cómo las mujeres somos la proporción más grande, ¿verdad? Siempre estamos muy activas en todos los diferentes ámbitos, pero cuando se trata de puestos de toma de decisiones no se ve esa predominancia. Entonces, me parece que tenemos que ver nosotras como mujeres, no sé hasta qué punto tener esa seguridad o creernos capaces de poder ser parte de ese grupo tomador de decisiones. Lo vemos, digamos, tomando en cuenta el ejemplo de Copecaja, en el tema de la participación de mujeres en las juntas, en el consejo de administración y órganos de decisión, andamos alrededor del 39%. Entonces, a mí que me corresponde esta gestión tan bonita de liderar los procesos políticos, cuando se abren los periodos para postulación, de cada 10 hombres, si acaso una mujer se postula para un puesto de dirección. Entonces es ahí donde
donde yo me pregunto siempre, ¿qué nos hace falta para que nosotros como mujeres nos podamos meter en esa gestión, en esa responsabilidad y en ese puesto de tomadores de decisiones de las grandes instituciones? Claro. Al rato, y el doble rol pues tiene ¿verdad? Algún factor que las mujeres toman en cuenta porque dicen, bueno, si me voy por acá, tal vez descuido a mi familia. No sé qué será, pero sí me parece que como mujeres tenemos que creernos más en nuestras capacidades y en nuestro liderazgo para tener un mayor protagonismo en, Claro. en estas élites Sí, de toma por de lo menos decisiones. como mínimo está un poco el principio de hay que lanzarse, ¿verdad? Un poco lo que hemos escuchado acá, realmente hay que ponerse al frente y exponerse a estas cosas para convertirse efectivamente en líderes, no solamente líderes tras bambalinas, sino también adelante. Y hablando de estilos de liderazgos, Paula, a mí me gustaría entender ¿cómo es tu estilo de liderazgo como gerente, como encargada, digamos, de una parte importante de una multinacional para Centroamérica? ¿Cómo es tu estilo de liderazgo? ¿Cómo el ser mujer informa ese estilo de liderazgo? ¿Cómo lo hace diferente? ¿Cómo lo hace único, crees vos? Bueno, trabajar la autenticidad es parte de todos los días de mi vida. Pienso que cada vez que estamos más conectados también con nuestra misión de vida, generamos mayor impacto. Entonces, estos elementos generan realmente lo que constituye un estilo de liderazgo. Es cómo hago bien mi trabajo, que es la parte de desarrollo, de desempeño, cualitativa, cuantitativa, pero hay otra parte que es humanizar la tecnología, que es lo que forma un complemento ideal. Todos los días trabajo en mejorar, en reducir los gaps que pueda tener para el estilo de liderazgo, pero realmente me gusta trabajar empoderando a las personas, buscando que cada una de ellas dé lo mejor de su experiencia, de su conocimiento, de su background, de lo que traiga como ser humano para ser un equipo diverso y que además construya. ¿Sí? Cuando perdemos la parte de construcción, que es la parte que está un poco relacionada con nuestra misión de vida, se pierde realmente el objetivo. Entonces, como equipos de trabajo, tener una visión unificada, unos intereses comunes, pero cada uno aportar lo mejor de sí como ser humano y profesional, es para mí el mundo ideal de trabajo. Una de las cosas que dentro del liderazgo me parecen más difíciles es tener la capacidad de escuchar. Y a mí personalmente me cuesta terrible, que me gusta hablar este tema de realmente escuchar y escuchar atentamente, escuchar con presencia es algo que me parece que es una parte fundamental del liderazgo. ¿Será que las mujeres escuchan mejor que los hombres? ¿Será que las mujeres escuchan más que los hombres? ¿Creen ustedes? ¿Qué les parece? Yo creo que no sé si más que los hombres, pero creo que sí hemos desarrollado una capacidad de escucha y tal vez ahora, cuando comentabas, creo que al tener tantos roles, ¿verdad? Y que tenemos como que dividirnos, el tiempo es muy valioso y tratar de resolver las cosas que se te presentan, pues te obliga también a decir, bueno, ¿qué alternativas hay? Tratar de escuchar de una forma más abierta y eso también para poder solucionar, ¿verdad? Precisamente porque muchas veces estamos manos llenas. Yo, reflexionando un poquito, creo que también uno va evolucionando con el liderazgo. Tal vez al principio uno con menos experiencia tiende a ser más impulsivo, a escuchar menos, pero bueno, ya cuando uno va llegando casi al 6º piso, ¿verdad? Creo que hay ciertas cosas que uno va aprendiendo y definitivamente el nivel de escucha hace una gran diferencia. La comunicación, escuchar, permite que se abra el diálogo, ¿verdad? Y definitivamente uno no podría ser un buen líder si uno no tiene también un buen equipo, ¿verdad? En el que uno pueda, como te he escuchado, delegar, empoderar. Definitivamente uno solo no puede, además uno no lo conoce todo, ¿verdad? Eso también es importante tenerlo claro. Sí, alguien decía que es dificilísimo ser un líder en un cuarto vacío, digamos, muy complicado. Así es. ¿Qué piensan ustedes? ¿Escuchan mejor los hombres que las mujeres o es un tema de personas? Depende.
Yo pienso, igual comparto el pensar, las mujeres escuchamos y también sentimos más. Me parece que el tipo de liderazgo de las mujeres es un poco más emocional, ¿verdad? Porque las mujeres tenemos, bueno, los estudios dicen que nuestro cerebro es más complicado, los hombres son blanco y negro, ¿verdad? En cambio, las mujeres vemos como, no sé, cuántos tipos de colores porque somos más sensoriales y esa escucha también nos hace sentir más y procesar más cada decisión que tenemos que tomar en todos nuestros proyectos, nuestras iniciativas. Y también hablamos más, eso es definitivo, pero como usted indica, no siempre es el hablar, porque podemos hablar mucho, pero el escuchar es valioso porque en nuestros equipos el tomar en cuenta las posiciones, los criterios y la experiencia de cada uno de los miembros es básico para que sea un liderazgo participativo y con un propósito, ¿verdad? En que todos sean parte de cada decisión que se toma y de los logros que se realizan a nivel de equipo. Vos, Paula, ¿qué pensás? Como mujeres tenemos dos habilidades importantes que quiero resaltar y la primera es, por los roles que desempeñamos en la sociedad, tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos de los otros, ¿sí? Entender mucho más a profundidad qué quiere decir la perspectiva que estamos recibiendo, desde la parte humana o profesional o en general la visión que podamos tener. Y la segunda habilidad importante es que, como dice mi hijo de 12 años, mamá, ¿por qué me preguntas tanto? Y es porque tenemos una capacidad de hacer muchas preguntas. La escucha está muy relacionada con la capacidad de preguntar. Cuando tenemos interacción en general entre humanos, preguntar, no necesariamente un sí o un no, porque no vas a obtener mucha información, pero las preguntas abiertas o el entender y preguntar a los demás, ¿qué harías tú en esa situación? Da un contexto completamente distinto y además muy enriquecedor. Esas son habilidades que creo que podemos seguir trabajando muy fuerte. Sí, me resulta bien interesante lo que dicen las tres y hablando un poco de la complejidad del cerebro de la mujer, que efectivamente está probado científicamente que hay diferencias estructurales importantes, pero el hombre creo es en general un poco más primitivo en términos de sus decisiones y pues pareciera que estamos entrando en este mundo que es significativamente más complejo de lo que era el mundo pre-pandemia y el mundo pre-tecnología. Y ahí me parece que hay una oportunidad bien importante para realmente aprovechar, digamos, un cerebro que está mucho mejor por razones biológicas o por razones de entrenamiento societario, acostumbrado a lidiar con esos multitud de grises que te vas a enfrentar claramente en estos próximos años. Así que será algo muy interesante ver cómo se adapta efectivamente eso y puede ser que más bien se nos vuelque un poco la tortilla y encontremos que esas habilidades van a ser las habilidades más requeridas. Constantemente se nos bombardea a los que estamos en puestos de liderazgo del tema del liderazgo emocional, del tema de la inteligencia emocional, del tema de cómo es importante escuchar y escucharse, cómo es importante crecer desde el punto de vista de otras áreas que no son estrictamente la intelectualidad o que no son estrictamente la dominancia o el poder, y es de las cosas que me parece que son fundamentales acá y que puede ser una de las grandes contribuciones de la mujer en el campo de liderazgo en los próximos años. Tengo un par de preguntas adicionales y me gustaría que me contaras un poco, Paula, ¿qué crees vos que pueden hacer las empresas para promocionar más la participación de la mujer, particularmente en puestos de liderazgo? Y aquí me refiero no solamente a tu empresa, que estoy seguro que que tiene programas muy robustos en esto, pero desde el punto de vista general, ¿qué te parece a vos que son cosas que lograrían esa participación de la mujer mucho más activa, sobre todo, como te digo, en puestos de liderazgo, atendiendo precisamente a la falta de participación que decía Eugenia hace un rato? Bueno, hay un tema muy importante
que tenemos que trabajar como mujeres y es creernos. Tú hablabas mucho de creer que puedo hacer las cosas. Hay una estadística importante y es cuando hay un proceso, una posición abierta en una compañía de liderazgo y salen unos requisitos de, digamos, de certificaciones técnicas, de experiencia y demás, los hombres aplican a esa posición teniendo un 50% de cumplimiento de esos requisitos. Las mujeres no lo hacemos. Si no cumplimos, cerca del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces no creemos en nuestras propias capacidades. Trabajar en eso, en la confianza, soñar y permitir a los otros que lo hagan es parte fundamental de generar ese cambio. Acompañar a las personas en sus planes de carrera. Otro tema importante es la sororidad. Cómo nosotros como género podemos ayudar a que sea una cadena irrompible de mujeres en posiciones de liderazgo. Todos estos elementos son fundamentales. Las organizaciones hoy de pronto no son tan conscientes que deben trabajarlo. Y creo que nosotros podemos empezar por esto, promoverlo, trabajar con capital humano, con recursos humanos, con todos los equipos de liderazgo en general para que sea parte del proceso de cambio. Me encanta eso de la cadena irrompible, ¿verdad? Cómo hacer para crear esas cadenas irrompibles de mentoría y de aprendizaje mutuo de las mujeres dentro de la empresa para efectivamente llevarlas a estos puestos de liderazgo. En el caso tuyo, ¿qué cosas haces? ¿Qué cosas crees que faltan institucionalmente también? ¿Qué cosas se requiere para realmente incrementar la participación de la mujer en puestos de decisión en las empresas? Sí. Escuchaba ahora a doña Josep conversando sobre el tema de la educación, ¿verdad? Definitivamente facilidades para que las personas puedan seguir su proceso de formación, de capacitación, porque eso también pues da una gran seguridad, ¿verdad? A la hora de que uno también está buscando cómo crecer dentro de las mismas empresas y esto pues claramente de la mano de talento, de recursos humanos. Nosotros en la organización pues buscamos también tener un poquito más claro con cada persona cuál es su plan de carrera y tratar en ese sentido de apoyarlos con capacitaciones, con formación, empoderar a las mujeres, ¿verdad? Y hacerles ver que sí tienen la capacidad para participar en los diferentes puestos, pero sí tenemos una responsabilidad también de habilitar procesos de formación y ver pues qué brechas existen, ¿verdad? Porque también eso es darle también seguridad. Hemos notado también que en las organizaciones a veces somos las mismas mujeres las que impedimos el crecimiento de nosotras, ¿verdad? Y eso es muy lamentable y yo creo que eso es algo que tenemos que romper y no sé si a veces es por temas como de envidia o otras cosas que no puede ser, ¿verdad? Que entre nosotras mismas estemos afectando el proceso de crecimiento de una compañera. Entonces, bueno, eso también hay que trabajar mucho a nivel de la cultura organizacional, pero bueno, yo creo que el tema de la educación, de la formación, bueno, la flexibilidad también, creo que ha sido un factor que ahora con la pandemia hemos vivido. Todas estamos en diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Cuando está uno con niños, es más complicado, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué estoy sacrificando? Si aplico. Entonces uno, ¿cómo tener esa balanza, ¿verdad? Porque está uno en diferentes etapas de vida con el tema familiar. Ayer leía un documento que hablaba de la generación sándwich, ¿verdad? Que es cuando uno está en el medio, con los hijos aquí, con los papás aquí, tenés que hacerte cargo de todo, ¿verdad? De tus padres y que están entrando ya en momentos de que requieren más ayuda, los hijos en un proceso de formación, de crecimiento. Entonces, la flexibilidad creo que ha venido a ser un factor muy importante y sobre todo lo hemos vivido con la pandemia y nuestra experiencia. Ninguna mujer por atender sus cosas a nivel de la casa, familiares, ha dejado de hacer su trabajo. No sé cómo hacen. Ya yo no tengo chicos pequeños, ya yo salí de esa tarea, pero yo realmente me asombraba de ver cómo manejando, ¿verdad? Las reuniones, cumplir con esto, cumplir con lo otro y haciendo magia realmente.
pero al final vemos ese compromiso, ¿verdad? Porque tenemos una responsabilidad muy grande en muchos temas, en muchos ámbitos. Entonces, al final creo que la flexibilidad es interesante, sabiéndola manejar y teniendo claramente temas de desempeño que uno pueda medir, ¿verdad? Con lo que uno también se compromete y se responsabiliza. Pero bueno, creo que son temas también con los que hay que vivir ahora. Claro, sí, y ahí hay uno de los grandes retos que efectivamente alguien lo mencionaba anteriormente, que es este tema de cómo lograr realmente tener una situación, si vas a querer tener hijos, si vas a querer tener, digamos, una convivencia de coadministración realmente de tu vida personal y cómo haces para que tu pareja realmente no es que ayude en la casa, como decía Nuria, sino que efectivamente sea un participante igualitario de absolutamente todas las labores, con lo cual esto se nos convierte entonces ya en un problema de los dos, ¿verdad? Y efectivamente ya no es solo la mujer la que tiene que decir, me tengo que ir porque tengo que ir a la reunión con el chiquito a la escuela, sino que realmente son los dos, y las empresas obviamente pues deberían de actuar de conformidad, estableciendo el equilibrio que tiene que haber entre familia y... Es que está uno como malabarista, ¿verdad? Con un montón de cosas en las manos, temas personales también que a veces uno los sacrifica, ¿verdad? Porque no hay tiempo, Sí. a nivel, digamos, de formación, el ejercicio, ¿verdad? Tantas cosas que yo creo que todas nos identificamos, y después el tema de desarrollo profesional, el tema de la familia, o sea, son muchas cosas que hay que atender, y claramente también las empresas tenemos que ser sensibles ante eso y entender Sí. cuál es la realidad que está viviendo cada familia. Sí, yo tengo la impresión de que la pandemia si hay algo en lo que nos ayudó es en eso, ¿verdad? Es realmente en lograr entender que esos equilibrios son posibles, que no necesariamente te llevan a una falta de productividad, y que de todos modos quienes están trabajando simple y sencillamente pueden tomar una decisión de seguir trabajando para vos o no, basado en cómo manejes ese equilibrio entre tiempo libre o sea, tu vida personal y tu vida laboral, ¿verdad? Pero fue la pandemia, yo creo, la que realmente nos llevó a esa realización, y todavía nos encontramos, por ejemplo, los banqueros de Nueva York diciendo, no, ustedes tienen que volver otra vez a la oficina, porque aquí solo en la oficina, ¿verdad? Hay cosas de esas que creo que son un poco pataleos de ahogado de esa época que decía yo, que tiene mucho que ver con la revolución industrial, que tiene que ver mucho con esta sensación de que el hombre es capital fundamentalmente, y no que es un ser pensante que tiene que tener una vida colectiva. Y lo mismo, Sueni, con el caso tuyo, efectivamente, ¿qué se puede hacer realmente para fomentar mucho más esa incorporación en puestos de liderazgo que vos decías, ¿verdad? Que es tan importante. Las mujeres llevan entonces una gran parte de la carga de administración del hogar, de administración financiera, en el caso de tus asociados, por ejemplo, pero una muy baja carga de las decisiones, por lo menos de las decisiones formales. Sí, algo para resaltar, bueno, que es parte del principal objetivo del liderazgo, me parece que es que cualquier persona que se encuentre en un puesto donde pueda utilizar sus capacidades, sus funciones para impulsar a todas aquellas personas, mujeres principalmente, ese debería ser el enfoque principal de cualquier persona como líder, ¿verdad? Poder inspirar, poder impulsar, poder ser mentores de todas aquellas personas que tal vez están iniciando en su etapa profesional, laboral, personal. Y desde el punto de vista de Copecaja, para responderte la pregunta, hace algún tiempo me invitaron a participar en un conversatorio sobre el Día de la Mujer, en marzo, ¿verdad? Y me preguntaban, hace bastante tiempo, ¿verdad?, de qué iniciativas realizaba Copecaja para impulsar a la mujer. Y en ese entonces, bueno, no estaba en un puesto que tuviera que ver con esos programas. Hice la pregunta y yo me pareció que estábamos debiendo, ¿verdad? Porque hacemos mucho en finanzas, en todo, bueno, en lo que son los diferentes grupos etarios, niños, jóvenes, familia y adultos mayores, pero no había mucho esfuerzo en mujeres. Entonces, cuando me tocó y me dieron el privilegio de estar en un puesto donde podía impulsar lo que es la capacitación y programas de mujeres, aproveché la oportunidad
y actualmente, bueno, estamos en Copecaja desarrollando todo lo que es un programa que se llama Mujer Copecaja, que me toca liderar así con mucho orgullo, lo digo porque es un proyecto que había venido gestando en mi corazón desde hace bastante tiempo, y cuando tuve la oportunidad en equipo lo logramos, y estamos desarrollando desde hace bastante tiempo programas de capacitación en habilidades blandas, en habilidades también, bueno, conocimientos empresariales para lo que son las mujeres emprendedoras, ¿verdad? Que esto vino a potenciarse desde la pandemia. Muchas personas que se quedaron sin trabajo, y principalmente mujeres, jefas de hogar, buscan ingresos adicionales con sus emprendimientos. Precisamente este viernes tenemos una feria de mujeres emprendedoras en la que vamos a tener un alcance de unas 300 personas, por lo menos esa es nuestra meta, tanto en brindarles la oportunidad de que puedan comercializar sus productos, también que se capaciten con mujeres que vienen expertas a capacitar a otras mujeres. Estamos contratando a todas las personas que participan en la feria, también son mujeres emprendedoras. Y muy importante, en cuanto a los esfuerzos de capacitación que realizamos y que me toca liderar, siempre nos enfocamos, como lo mencionó ahora Rey, en contratar al menos al 50% de mujeres y de hombres. Entonces, cuando tenemos un panel de expertos, ya como norma, el 50% debe ser mujeres. A veces nos cuesta un poquito en ciertos temas conseguir mujeres expertas en ciertos temas, pero lo importante es eso, ¿verdad? Seguir potenciando el talento y seguir impulsando a esta población desde nuestros diferentes puestos, no importa cuál sea, porque el ser líder no es estar en un puesto alto, es sentirse líder y impulsar cualquiera sea nuestra labor, con un enfoque de liderazgo, porque si no nos creemos líderes, pues nunca lo vamos a llegar a ser, ¿verdad? Y precisamente ahorita les voy a preguntar, ya para terminar el conversatorio y para terminar también el foro del día de hoy, que creo que ha sido pues, espectacular gracias a los panelistas que hemos tenido. Les voy a preguntar, hay gente en la audiencia, estoy seguro, que está pensando, ¿cómo me armo de valor para realmente ejercer este liderazgo? ¿Qué camino tomo? ¿Cuáles son 3 cosas prácticas que puedo hacer mañana que llego a la oficina, o mañana que llego a mi casa, o mañana que llego a donde quiera que me desenvuelva? Les voy a pedir a cada una de ustedes su opinión al respecto. Mientras van pensando en la respuesta, quería volver a retomar el tema de los superpoderes. Nos encontramos acá con un género que es superpoderoso, que tiene efectivamente una capacidad impresionante de manejar los más diferentes temas, una capacidad de dar vida, una capacidad de ser el centro de su familia, el centro de su comunidad, que tiene la capacidad de ser jefe de familia, de hacer que alcance el dinero cuando no hay dinero que alcance, que tiene la posibilidad y la sabiduría de desarmar conflictos donde hayan esos conflictos, que tiene la enorme resistencia de poder, a pesar de todas las más difíciles condiciones, mantenerse como esa unión de su núcleo familiar. Así que entonces permítanme expresarles mi gran admiración a todas ustedes, por ser mujeres evidentemente, pero también por su liderazgo y por realmente lo que hacen todos los días. Y les cuento una anécdota. Hace unos cuantos años, hace como, deben ser unos 22 años más o menos, me entrevistaron para la revista ECA, que existía en aquella época, no sé si recuerdan de la revista ECA, y ellos ponían una página al final donde le preguntaban a ciertos personajes como pequeñas cositas, como no sé, ¿usted cómo piensa que va a estar el mundial? Piensa que, ¿verdad? Cosas que no tenían nada que ver con negocios. Y en aquel momento la pregunta que me hicieron a mí era, ¿usted en una próxima vida querría ser hombre o querría ser mujer? Hace 22 años mi hija tenía un mes de nacida cuando me hicieron esa pregunta. Entonces yo contesté y le dije, pues la verdad que dado que mi hija acaba de nacer, esta era mi primera hija, y viendo que mi esposa ha pasado por este proceso tan absolutamente mágico, por el cual yo nunca voy a pasar, no hay nada que pueda hacer para ni siquiera
tener una idea de lo que eso se experimenta, la verdad que a mí en otra vida me daría una enorme curiosidad ser mujer, para poder experimentar eso que nunca voy a poder experimentar. Las mujeres experimentan más o menos el 99.9% de las cosas que los hombres experimentan. Los hombres nos perdemos, no sé, el 30% de lo que es ser mujer solo por el hecho de la maternidad. Y bueno, ya pasó la cuestión y ya yo no supe qué más pasó con la revista. De repente viene un amigo y dice, ¿viste lo que salió en la revista? Y le digo yo, no. Y me dice, ya me enseña la revista, dice, ¿quiere usted en la próxima vida, Manuel Zúñiga, quiero ser mujer para tener un hijo? No era exactamente digamos, lo poético que yo me hubiera imaginado, ¿verdad? Pero debo decir, y mucha gente se burló de mí, me llamaron mis amigos para burlarse de mí, pero debo decir, todavía no entiendo dónde está la broma, porque efectivamente, y lo digo y lo vuelvo a repetir, me encantaría ser mujer para experimentar lo que es dar vida. Así que digo, tampoco era nada de reírse, todavía no estoy muy seguro dónde estaba la broma, a pesar de que quedó como quedó en la revista. Pero bueno, esa fue una experiencia interesante que quedó por ahí. Cuéntenme, empecemos por Paula. 3 elementos que creo que pueden ayudar este camino. El primero es liberarnos del perfeccionismo. Como mujeres queremos ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la profesora del hijo perfecta, la líder perfecta. Pues la buena noticia es que es imposible, ¿sí? Realmente hagamos lo que creemos que está bien. Cuando esa es nuestra realidad, los resultados se dan. Ese es el primero. El segundo es ser vocales en que queremos una posición de liderazgo, hacerlo saber a nuestro equipo de managers, en la organización donde estemos trabajando, en ese plan de carrera que se está construyendo. Promoverlo y ser vocales es supremamente importante. El tercero es tener ambición no solamente del qué quiero en 2 años, sino el qué quiero en 4, qué quiero en 5 y hasta qué quiero en 10 años. ¿Cuál es esa posición de liderazgo que quiero tener? Y además de cuál es la posición que quiero tener, es para qué. Cuando uno el impacto, de nuevo la misión con la ambición, también es un resultado poderoso. Muy lindo, Paula. Cristina. No perder nuestra esencia, yo creo que no se nos olvide lo importante que es ser mujer. A mí si me preguntan, vuelvo a ser mujer. Pero sí. Ah, pero es que vos sí podés tener hijos, entonces no se vale. No perder esa esencia, creo que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de todo el valor que tenemos como mujer y lo que podemos dar en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. Creo que también es importante creérsela, ¿verdad?, saber que tenemos la capacidad y decir que no sabemos. No nos dé miedo, o sea, no tenemos que saberlo todo. Y eso tal vez a veces, ¿verdad?, cuando nos vemos enfrente de algún proceso de decisión o algo, se ve uno presionado. O sea, si uno tiene que tomarse el tiempo para revisar y para entender mejor, ¿verdad?, creo que es importante no tener miedo, o sea, y no hay que saberlo todo. Estamos en un proceso, mi papá siempre me decía, uno todos los días aprende, ¿verdad? Entonces, bajo esa mandato, ¿verdad?, yo siempre me siento muy cómoda de decir, bueno, si no lo sé, voy a aprenderlo y voy a preguntarle a quién es el experto. Tener un buen equipo, creo que eso es muy importante, es para uno asegurarse que puede llevar adelante la visión, compartirla, construirla. Se necesita un buen equipo. Y a veces contratar gente mejor que uno. O sea, no nos dé miedo si estamos contratando gente que es mejor que uno, porque eso viene a agregarle un gran valor a la organización y a nosotros. Entonces, creo que hay que quitar como esos paradigmas de que eso nos vaya a quitar como posición o que nos vaya a ver, que nos veamos mal. No, por lo contrario, yo creo que rodearse de gente buena en todo sentido es importante. Muchas gracias, Cristina. Soy. Manuel, primero que nada, para cumplir tu deseo, tendríamos que ver cuál es tu umbral del dolor, porque
Yo he escuchado que los hombres lo tienen muy bajito, Sí, entonces... he tenido piedras en los riñones Tenga que cuidado dicen que en lo es que sea. parecido, pero no estoy muy seguro. Sí, sí. Dicen que las mujeres desearían sentir el dolor que sienten los hombres cuando nos da gripe. Y para responder tu pregunta, bueno, son muchos los factores, pero principalmente es muy importante primero lo que mencionaba anteriormente, que en cada uno de los puestos o posiciones en las que estemos, siempre tener un liderazgo propositivo, con propósito de ayudar, de ver a aquellas personas que nos rodean, ya sea en ámbito familiar, laboral, personal, profesional, en ver cómo podemos aportarle positivamente, cómo podemos ayudarle y a potenciar sus capacidades como mentores y también buscar mentores, es muy importante. Yo le agradezco mucho a mi jefe que está ya sentado, Johnny Saborío, porque ha sido uno de los mentores en mi carrera de 20 años en Copecaja, que es decir bastante, a veces no sé en qué momento se me fueron estos 20 años, pero los mentores siempre nos hacen mejores personas y nos allanan el camino, eso es vital. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de ser mentores, tenemos que aprovecharla. Dos, muy importante, como mujeres debemos creer en nuestras capacidades. Hay un concepto que se maneja que es el síndrome del impostor. A veces esa impostora interna que a todos nos ha pasado nos dice, vos no podés, nos da ese miedo, ¿verdad? A creernos en nuestras capacidades para postularnos para diferentes puestos. Hay que utilizar esa impostora interna y ese miedito como aliados para lograr todos nuestros objetivos en todos nuestros ámbitos. Y como tercer punto, mucha capacitación. Siempre tenemos que mantenernos capacitándonos, actualizados, siempre, y sobre todo mucho trabajo. El trabajo es la llave de cualquier sueño, ¿verdad? Cualquier sueño que nosotras tengamos como mujeres, como madres, como profesionales, con mucha capacitación y con mucho trabajo siempre va a ser posible. Y todo lo que nos propongamos en la vida es posible. Muchas gracias, Udain. Y yo estoy seguro que al igual que yo, ustedes se van también de este congreso con el espíritu lleno de una enorme cantidad de mensajes poderosos, importantes, profundos. Así que entonces, pues de mi parte les agradezco mucho la paciencia conmigo, e igualmente agradecerles a nuestras panelistas que tenemos acá, excelentes, y por supuesto a todas las demás panelistas que tuvimos durante el día que nos hicieron este rato corto, agradable, informativo. Así que muchas gracias a ustedes. Un aplauso, por favor. Gracias por habernos acompañado en el foro Mujeres Líderes, edición 2022, que fue organizado por y patrocinado por. Síganos en redes sociales como Foros Santander.